También le damos la bienvenida a nuestra consejera Carmen Quijano y a la nadista que está aquí, Fer. Aquí está ya agregándose Fer Ortiz también para que vean cómo esto es diverso y es cancha abierta para todos. Voy a leer rápido la semblanza de mi querida doctora Jimena Puente de la Mora. Después le paso el micrófono a Ricardo para que lea la semblanza de Moisés que nos acompaña desde Santiago de Chile. Entonces, la verdad es que está padrísimo esto. Y luego le paso el micrófono también a Kiyoshi y a Cintia para que hagan alguna mención y ya nos vamos rapidísimo. Jimena Puente de la Mora, doctora en Derecho, con más de 20 años de trayectoria en asuntos públicos, protección de datos personales, transparencia, innovación digital e inteligencia artificial. Reconocida como indiscutible líder en la consolidación del marco jurídico mexicano en materia de acceso a la información, encabezó la transición del IFAI al INAI como comisionada presidenta, consolidando su autonomía constitucional y coordinando la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia, referente tecnológico sin precedentes en América Latina. Me voy a brincar ya nada más a la parte de la actividad actual. Actualmente cumple su segundo periodo como miembro del panel de expertos en privacidad de datos del Banco Mundial, integrado por solo 3 especialistas a nivel global. Además, asesora estratégicamente a sectores público y privado en privacidad, derechos digitales y transparencia, consolidándose como una voz experta y confiable en la regulación de datos y tecnologías emergentes y la gobernanza de datos. Y acabas de empezar la parte ahí también docente en la Ibero, ¿no? Entonces está muy bonito también eso. Te paso el micro, Ricardo, para la semblanza. Gracias, coordinador. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Brevemente también, porque es extenso el currículum del doctor Moisés Sánchez, pero lo presento de la manera más destacada. Tiene una gran trayectoria en materia de derechos humanos. Ha sido consultor en la misma materia por la Red Pro Bono por las Américas y mucho trabajo pro bono en la misma materia. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Camanau, que es una organización que busca proteger los derechos humanos en el ámbito muy particular de ciencia y tecnología. Es coordinador del grupo de expertos en neuroderechos que colabora con el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Es integrante del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuroderechos y Metaverso del Congreso de Futuro. Entonces, su trayectoria se destaca mucho en derechos humanos relacionados precisamente con tecnología e inteligencia artificial. En el ámbito académico, estudió Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile y es también periodista por la Universidad de Santiago de Chile, el mismo país. Entonces, muchas gracias, doctor Moisés Sánchez, por estar aquí con nosotros y paso la palabra a Kiyoshi. En 20 segundos solamente agradecer. Cristian, llevas una década, como decía yo, jalándonos, empujándonos, cargándonos, poniéndonos rueditas y haciendo que el derecho a las tecnologías de información esté al día en la barra. Así que todo nuestro agradecimiento. Qué maravilla que traigan a Jimena, ¿no? Jimena sí es at the front and foremost siempre de la protección de datos personales. Así que un gran honor en representación de Cintia, de Adolfo y mío. Gracias por invitarnos y por cargarnos. Ya, sin, Carmen, por favor. Breves pero emotivas. No, gracias, gracias. Qué gran inicio de año. Moisés, también gracias por estar aquí. De verdad es que no puedo pensar en mejores personas que Jimena y Moisés para hablar sobre neuroderechos y estamos súper felices de que estén hablando de este tema porque queremos que en México sea también uno de los países que los regule. Entonces aquí cuentan con todo nuestro apoyo y bienvenidos. Muchas gracias, Carmen. Ahora sí, ya, todo el micrófono tuyo, por favor, Jimena. Gracias otra vez por estar aquí. Bueno, pues muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. De verdad me complace empezar el año con el pie derecho en este evento tan importante. Y les agradezco, Cristian, sobre todo primero la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, Yoshi, en esta labor conjunta de las comisiones. Y al maestro Pablo Reyes, también de la Comisión de Ética que nos acompaña, Carmen, por supuesto, que tenemos intereses en impulsar estos temas, en ponerlos sobre la mesa
y más que respuestas, pues hacernos preguntas, ¿no? En la abogacía, muchas gracias, Rubén, Zulub y a todas y a todos, y también los que nos escuchan y los que nos siguen esta reunión por Zoom. Moisés, un reconocido, ya lo verán ustedes, especialista también en la materia, que en esta ocasión pues estamos haciendo sinergia, hablando un poco de México y hablando de la situación en Chile y por qué es tan importante y tan relevante este país al hablar de neuroderechos. Me complace pues mucho este trabajo conjunto de las comisiones. Comentarles que también estoy en la firma como of counsel en materia de data privacy y regulación en Ibarra del Paso Gallego. También viendo todos estos temas de manera, ya lo decías, Cristian, académica, pero pues también en la cuestión práctica. Y déjenme comentarles que yo creo que va a ser pues un poquito más interesante de dónde surge mi inquietud por esta plática y de dónde surge la idea de esta conversación con todas y todos ustedes. Cristian me invita a participar en un libro que coordinó conjuntamente con Patricio González, con Víctor Olea, con nuestra presidenta, Ana María, con Elsa Viviana Peralta, titulado Perspectivas para la regulación de la inteligencia artificial. Y este libro, lo primero que dije, bueno, pues vamos a darle un matiz pues muy especial acerca de un tema que debería de estar sobre la mesa y que nos debería ocupar en la reflexión, que es toda esta cuestión de inteligencia artificial, pero aplicada a este ambiente de privacidad, a este ámbito de privacidad por neuroderechos. Me voy a explicar un poco. Las tecnologías en efecto van avanzando, ¿no? Y lo voy a decir, el 77% de los dispositivos que usamos actualmente ya tienen integradas sistemas de tecnología y de sistemas de inteligencia artificial. Muchas veces decimos, no, eso va a ser como de otros y les va a aplicar a los otros, pero seguro a mí no, y ya los estamos utilizando. Entonces, ¿qué pasa con esta redefinición, yo diría, de los temas de privacidad? Y déjenme comentarles otra cosa que usualmente no aparece, pero en efecto, mi inquietud sobre temas de protección de datos personales y privacidad se remonta a cuando empecé a escribir mi tesis de doctorado, y les voy a decir cuándo fue para que empiecen a sacar cuentas. En el 2004. Entonces, era no solamente otro México, era otro mundo, no, era otro mundo. Entonces, me llama la atención porque estábamos con la sistematización de los archivos, ¿no? La digitalización de los archivos, y era un paso pues bien importante porque era una cuestión de sistemas. Y entonces las carpetas pasaban del ambiente físico a la sistematización, y las preguntas que nos hacíamos en aquel entonces pasaba a ¿cuál va a ser esas implicaciones que tiene la cuestión de sistematización de todos esos archivos? Y decían, bueno, en físico, y todos, sí, en físico con las carpetas, ¿no? Los folders, o en la computadora. Y eso era, pues eso va avanzando mucho, ya lo veíamos el antecedente desde 1890 con este gran artículo en donde se definen las bases de lo que después va a ser privacy, ¿no? El derecho a ser dejado solo, the right to be let alone, ¿no? Y el derecho ese que implicaba ese espacio que le das a los demás a decir hasta ahí, sobre todo a medios de comunicación, fue bien interesante al principio, ¿no? Hasta aquí puedes intervenir, pero hay un ámbito que va más allá que ya no. Y eso pues va redefiniendo las esferas, cómo puede ser público, ¿no? Este es un evento público, como después de cierta cuestión hay una esfera privada, ¿no? Una privada que se pone límites a lo privado, y hay una información pues más particular que después las leyes de los diferentes países toman como estos datos especialmente protegidos o información sensible, ¿no? Que nos pueda llegar a afectar o a causar discriminación. Y ante esto viene el boom a nivel internacional de la inteligencia artificial.
Y yo diría, y esta es una percepción muy propia, que nos produce cierta fascinación, ¿no? Al principio un poco de recelo de decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso y quién, si lo pongo en mi computadora, se va a llevar toda mi información o no, ¿no? Y lo empezamos a tener o a usar poco a poco, pero digamos, en el mundo surge de ese análisis poco a poco como un uso masivo de las tecnologías que lleven implícita inteligencia artificial. Y asumimos todas estas cuestiones, sobre todo con avances, y las relacionamos con avances médicos, ¿no? Qué maravilla que ya se puedan comunicar las cuestiones de la espina dorsal con la cuestión cerebral para producir y para que la gente aprenda y pueda volver a caminar, ¿no? Y todo eso se hace con inteligencia artificial. Qué maravilla que hay sistemas de reconocimiento de voz que de 6 a 10 segundos, con escuchar la voz, pueden determinar con gran precisión que una persona tiene, por ejemplo, diabetes tipo 2, solamente con hablar, ¿no? Qué maravilla que en otros países estén diciendo la inteligencia artificial, ¿para qué la vamos a usar? Para detectar y sobre todo producir y tratar enfermedades raras. Y todo eso nos abre un camino pues impresionante en donde los tratamientos ya ahora y sobre todo a futuro van a ser cada vez más personalizados. Ya no va a ser la medicina que se receta a todos, ya va a ser en específico. Imagínense si ponemos nivel de estrés, nivel de trabajo, nivel de sueño, qué tantos medicamentos hemos tomado en la vida. Estaba justo analizando para esta plática un nuevo sistema de inteligencia artificial que ya no nos va a hacer ir con el doctor tan fácil, que le vamos a contar todo el sistema. Imagínense, pongámonos a pensar todo su récord médico, ¿no? Desde que nacieron o desde antes de que hayan nacido, todo el récord. Entonces se lo damos a los sistemas de inteligencia artificial, le decimos los síntomas, nos escanean, imagínense que bien, ¿no? Nos escanean físicamente, nos analizan y nos va a decir, usted tiene tal padecimiento. Entonces, pues eso nos trae también pues perspectivas bien interesantes y muy novedosas para la ciencia médica. Pero ¿qué pasa con todo esto? Se nos vienen algunas inquietudes con respecto a la inteligencia artificial. Primero, ¿cómo lo estamos regulando? ¿Lo estamos regulando? No. La regulación implica limitación, la regulación implica también cierto control. ¿Hacia qué sentidos? Estados Unidos tiene una perspectiva muy diferente a lo que está haciendo también Europa, nos importa o no. ¿Dónde quedamos? Sobre todo América Latina, ¿no? Como este modelo un poco híbrido que siempre ha quedado entre que queremos hacer o queremos atender todas estas disposiciones tan precisas a nivel europeo y tenemos, por ejemplo, Estados Unidos que dice, venga la investigación, vamos a nivel sectorial, pero que aquí se desarrolle y que seamos el centro de una discusión internacional también en materia de inteligencia artificial, que sea libre, sí, que nadie se mete y mientras se tengan esos recursos para hacer investigación, pues nosotros queremos ser pues, los primeros, ¿no? Y queremos estar en la vanguardia. Ya lo vamos a ver no solamente Estados Unidos y China, ¿no? Con toda esta cuestión que es un poquito infranqueable también para nosotros, todo lo que están haciendo. Alemania e India que han anunciado también presupuestos y hay una inversión muy fuerte en temas de inteligencia artificial y de nuevo, ¿cómo quedamos los países en América Latina? Estamos usando solamente los sistemas que nos llegan, sabemos cómo se alimentan esos sistemas, sabemos la protección que tienen a la información de esos sistemas, sabemos si los datos están anonimizados, cuándo se alimentan todas estas tecnologías. Bueno, esto es como una parte bien importante, ¿no? La privacidad de los datos utilizados, pues hasta dónde, quién, parecería como una nebulosa, ¿no? Como que no sabemos qué información están utilizando, como que no sabemos si nosotros podríamos aspirar a decir, sistema, ¿tú tienes esta información mía o no? ¿No? ¿La puedes retirar o no?
estamos utilizando herramientas gratuitas que decimos, ¡ay, qué increíble! Voy a utilizar, es gratis, ¿no? Es gratis, pero lo que no sabemos muy bien es que lo gratis no es gratis. Que el uso gratuito de una herramienta, pues está implicando que nosotros, se está entrenando con nosotros, básicamente, ¿no? Y nos conoce cada vez mejor. No sé si ustedes han interactuado con el sistema que quieran, ya la inteligencia artificial ya más o menos sabe qué le vamos a preguntar, ajá, y qué perfil de las respuestas son las que nosotros preferimos, ¿no? Entonces, pues todo esto. El tema del reconocimiento facial es fascinante, porque decimos oficinas, todo, y reconocimiento facial, y decimos, sí, sí me reconoce o no me reconoce, está increíble. Pocas veces sabemos pues hasta dónde van esos datos, quién los cuida, qué derechos tenemos con este reconocimiento facial. En los centros comerciales se están implementando tecnologías, por ejemplo, y en las cuestiones masivas para poder leer nuestra emoción. Ahí ya nos estamos yendo un poco más. Saben exactamente cuando alguien se para enfrente de un aparador si va a comprar o no. Por el nivel, imagínense, oiga, ¿cuánto cuesta? No, usted no va a comprar. Mi sistema me dijo que no está lo suficientemente emocionado, ¿no? Para poderlo atender. Eso llevado a un extremo, pero lo están haciendo. O sea, si creemos que es algo que va a pasar, así como dentro de muchos años o en otra historia, pues no, eso ya está pasando. Y pasamos a hacer pues esa interacción con la tecnología pues cada vez más, pues más reciente. Otro tema es el sesgo de los algoritmos. ¿Quién programa? ¿No? ¿Quién programa y para qué efectos? Y aunque creamos que no, muchas veces son sesgos conscientes y muchas veces son sesgos que ni siquiera históricamente se han identificado y sobre todo con las cuestiones de discriminación, ¿no? ¿Quién programa pues, todos estos sistemas? ¿Y qué papel tienen estas grandes empresas tecnológicas? Porque ya no son solo los gobiernos, ¿no? Antes los actores principales eran necesariamente los gobiernos y pues ahora son las empresas que desarrollan todos estos sistemas, pues los que tienen el control de la información. Y otro tema también pues es la responsabilidad entre los distintos actores. ¿Qué responsabilidad tiene la empresa que pues, da a conocer estos sistemas? ¿Qué responsabilidad tenemos como usuarios? ¿A qué nos estamos también obligando cuando usamos uso de estas tecnologías? ¿Qué responsabilidad tienen pues, los mismos gobiernos, ¿no? al permitir esas tecnologías? En fin, son algunas como de las preocupaciones sobre la inteligencia artificial. Y bueno, pues tenemos que nos impacta en todo, ¿no? ¿Quién, en los trabajos, hasta dónde permitimos que se empleen estas herramientas de inteligencia artificial? Y les cuento un poquito, en el Banco Mundial, pues tienen herramientas para hacer más productivo el trabajo, pero se establecen reglas bien claras, ¿no? Se puede usar inteligencia artificial hasta o para tal fin. Si se está grabando o se está analizando por medio de inteligencia artificial las reuniones, debes de notificar a las personas también y deben de estar de acuerdo, debe haber un consentimiento en el uso de toda esta tecnología, ¿no? Que la tecnología no sustituya para los abogados, pues la tecnología se pone muy creativa y han multado a abogados a nivel internacional en otros países por usar precedentes que no existen, ¿verdad? Pero muy precisos, ¿no? Muy precisos, pero que nunca existieron, ¿no? Y la cuestión aquí es también pues la responsabilidad que tenemos de utilizarlas como una herramienta para nuestro trabajo, pero no como una sustitución de la actividad humana, ¿no? Ya la misma Organización Internacional del Trabajo pues ya ha admitido que todas estas tecnologías pues van a tener en los impactos en los trabajos presentes, pero también en los trabajos futuros. Desigualdad de género, solo el 22% de las tecnologías de inteligencia artificial la desarrollan mujeres. Es una industria dominada prácticamente por hombres. Exacto, por hombres blancos y de determinada edad, incluso el rango de edad influye. Los que la diseñan
Pero los que la alimentan ya estamos hablando de otra categoría, porque muchas veces, pues lo que se paga por el trabajo por horas son en otros países que no es esa perspectiva de hombre blanco con determinadas características, determinada mentalidad histórica, y eso llega a ser una preocupación para las conclusiones, ¿no?, que tienen todos estos sistemas. Ya lo decíamos, el 70% del desarrollo de la inteligencia artificial está en Estados Unidos y en China, y esta concentración de todo el progreso tecnológico trae también uno de los muchos temas que tiene la inteligencia artificial, es el consumo energético. Y se les voy a poner porque dicen hasta 10% y todas estas empresas de enfriamiento de los sistemas que están teniendo mucho éxito, porque para poder procesar toda esta información, pues se necesita energía. Y esa energía tiene que salir de alguna parte. Y para decirles más o menos a nivel mundial, del 1 al 2% de la energía total que necesitamos en el mundo, se emplea para los sistemas de inteligencia artificial. Del 1 al 2%. Y para poner un ejemplo, bueno, lo voy a poner así como al aire. Cuando investigamos algo, ¿usamos Google o usamos ya inteligencia artificial? Digamos, son diferentes tipos, ¿no? Lo más usual también, sobre todo para los que tenemos ya cierta edad, pues nos metemos a Google ¿no? Yo me incluyo, la primera, ¿no? Nos metemos a Google e investigamos. Eso es determinado porcentaje de energía. Pero si yo utilizo una herramienta de inteligencia artificial, van a ser 10 veces más energía que la que se usa para investigar. Entonces, esto trae una cuestión exponencial y sobre todo, pues yo como mamá de un adolescente, pues me doy cuenta de que interactúan, es su amigo el chat, ¿no? Entonces, es como algo que está ahí, es como lo normal, ¿no? Es como lo normal dicen, no, mi terapeuta ya es el chat, ¿no? Y los amigos y demás, yo le cuento porque siento que me entiende. Es como un ente, ¿no? Pero no es una persona la que está en el otro lado, y esas fronteras se pueden llegar pues a aparecer cada vez más entre la realidad y no, y sobre todo para las generaciones más jóvenes. Y ante esta tecnología, pues va creciendo hasta 17,000 millones de dólares y un consumo acelerado para usos no médicos. La Fundación Camanao, que ya nos hablará Moisés Sánchez, tiene una fotografía que nos llama muchísimo la atención. Niños en China con una pequeña diadema, ¿no? Con una pequeña diadema que les están midiendo, y aquí ya nos empezamos a la actividad cerebral, ¿no? Que los están midiendo de manera continua cuando el niño ingresa a la escuela, el grado de atención que está poniendo en clase. Y eso nos trae absolutamente otras fronteras, porque ya no solamente es la privacidad de los actos hacia el exterior, qué estoy haciendo, sino ya hablamos de la privacidad de qué estoy pensando, ¿no? Y qué estoy sintiendo y cuál es mi subconsciente. Y aquí les voy a compartir algo que se me hizo sumamente interesante, sumamente interesante. El 95% de nuestras acciones obedecen a pensamientos no conscientes. El 95%. Somos muy objetivos los abogados, sí, tomo las decisiones con todos los elementos que tengo y demás. Pues el 95% no tomamos las decisiones por esos elementos objetivos que tenemos en el análisis, lo tomamos por otros elementos. Otros elementos, sensaciones, emociones, antecedentes, vivencias que tengamos, momentos buenos, malos, de todo. Cada quien tiene un bagaje. Y la cuestión es que antes esa frontera era inaccesible, pero ya no.
Ya no. Imagínense si nos hubieran medido el grado de atención en la escuela y el padre o la mamá puede estar monitoreando, uy, mi hijo no está concentrado en el examen, pobre leer y mal, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si a nosotros nos hubieran puesto esos dispositivos en la escuela? Yo creo que muchas sorpresas, porque pues está muy, muy complicado, ¿no? Ya no va a ser lo que diga un resultado de un examen o de la plática que puedas tener con el profesor, ya va a ser pues, qué tanta atención estás poniendo, ¿no? O en qué estás pensando. Esa es otra historia. Yo me quedo con un tema que lo quiero poner también sobre la mesa, con lo que dijo Kate Crawford. Los sistemas de inteligencia artificial no son expresiones neutras, son expresiones de poder, movidas o influenciadas, ¿por qué? Por una situación económica, política, geográfica, cultural, de quienes están haciendo todos estos sistemas, ¿no? Y aquí pues hay como posiciones variadas, hay quienes dicen, no, los sistemas de inteligencia artificial nunca se van a equiparar, nunca se van a equiparar a nuestra verdadera inteligencia, ¿no? Porque nosotros somos súper inteligentes y los sistemas pues nos van a ayudar. Esa es como la parte de inteligencia artificial débil y la parte de inteligencia artificial que dice, no, la inteligencia artificial va a ser exactamente como la del humano. Con todas las soft skills y con todo lo que ustedes quieran, va a ser exactamente y vamos a poder estar a la par del sistema. Y otra posición, pues habla de la singularidad tecnológica, ¿no? Este término de Bernard Bench, que dice, pues que todos estos sistemas de inteligencia artificial nos van a superar y por mucho, que va a haber un momento que llegamos a perder el control sobre los sistemas, que se interactúen ellos mismos, que se alimenten, que se vayan mejorando y que perdamos el control, porque, y eso desde 1993, no recientemente, porque los sistemas de inteligencia artificial como se van a apoderar, ¿no? de nosotros. ¿Con cuál pues nos quedamos? Yo se los dejaría las conclusiones que tenga cada quien. Y ante esto surge este salto tecnológico que permite acceder, registrar o modificar la actividad cerebral humana. Y aquí es donde nos ponemos con un proyecto muy, muy importante, el proyecto BRAIN de Rafael Yuste, ¿no? Y de la Universidad de Columbia, y no solamente un científico, sino liderados también con un pues liderazgo internacional del profesor Yuste, que empieza con la administración Obama, que intervienen varios científicos de muchas procedencias y se dedican, su objetivo principal es llegar a analizar el cerebro humano. Y hay varios hallazgos muy interesantes y menciona el derecho no reaccionó por alarmismo, sino porque el cerebro dejó de ser inaccesible. Antes con que dijeran, bueno, pues la ley o demás se va a encargar de mis actos externos, pero no de mi actividad cerebral. ¿Saben cuánto pesa el cerebro en el ser humano? Eso me parece fascinante. 1,5 kilos, más o menos, de cada uno de nosotros, con 86,000 millones de neuronas. 86,000 millones de neuronas. Unas las tienen más identificadas, toda esta actividad, y otras todavía están en investigación, capaces de producir más de 1 trillón de interconexiones cerebrales. Y todo esto es una actividad consciente, constante, permanente de todos nosotros. Y entonces dice el profesor Yuste, hay que hacer algo para proteger específicamente, no solamente acceder a estos pensamientos, y aquí sí quiero ser muy enfática, porque pues algunos dirán, bueno, pues ¿qué tienen que accedan a mis pensamientos? Y a lo mejor a mí se me hace divertido poder llegarle a preguntar al chat, oye, ¿qué ves en mis pensamientos? ¿No? Pero la cuestión aquí es no solamente acceder, sino llegar a interferir, llegar a modificar, llegar a influir. Y dirán, no, pues a lo mejor eso son unas cuestiones también hipotéticas, futuras, de un futuro indeterminado, pero no, ¿por qué? Porque tenemos este necesario enfoque jurídico de los neuroderechos.
El cerebro pasa de ser un soporte biológico eminentemente a ser un objeto directo de protección jurídica, un enfoque eminentemente pues legal. Proteger la mente ya no es metafórico, nos dice el maestro Yuste, es técnicamente necesario. Y una evolución, ¿no?, del dato personal, y en México pues hemos tenido un camino pues muy particular en materia de datos personales, ¿no? Y cómo esa información de una persona identificada o identificable, los pensamientos nos harán identificados, identificables. Yo creo que ahí estamos hablando de otra dimensión, ¿no? De otra dimensión de la tradicional que se emplea para proteger la intimidad o la integridad mental. Me voy a ir un poco más rápido. Las áreas claves de nuestro derecho, bueno, pues hasta dónde se puede proteger esa identidad personal, eso que nos hace único, no solamente en nuestras acciones, sino en toda nuestra actividad cerebral. Cómo se protege esta mentalidad. Imagínense las tecnologías que nos puedan llegar a alterar un libre albedrío, ¿no? Esa posibilidad que tenemos de la toma de decisiones, la protección contra sesgos algorítmicos y la cuestión también de accesibilidad. Y los neuroderechos entonces pues se convierten como algo diferente a los derechos humanos tradicionales, ¿no? Y al propio derecho a la privacidad y al propio ámbito de dejar a los otros que no interfieran, porque estamos hablando sencillamente pues de otro tipo de tecnología y de otra implicación. Protegen contra injerencias a procesos internos, incluso previos a la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa antes de que nosotros hagamos exteriormente o externamente algo? Y no todo lo mental es visible, obviamente. Por eso, pues, no todo está hoy jurídicamente protegido. Y les quiero solamente poner esta empresa tan exitosa, ¿no? Si ustedes tienen curiosidad por este chip que ya está implantado y no solamente en una persona, en varias, ¿no? Sí, 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 y que pues está evolucionando los pacientes, ¿no? Yo creo que no dicen todas las conclusiones porque habrá pues muchos temas que no sean públicos, no sean información pública de cómo van evolucionando. Lo que sí es una realidad que, por ejemplo, los pacientes que están siendo tratados, que hay una intervención de algún mecanismo, miren, se me hizo muy interesante también, esto es la estructura del implante, que cuesta de 10,000 a 40,000 dólares más o menos. Si ustedes tienen una inversión, se quieren regalar algo este año y dicen un chip, un chip que me permita conectar mi cerebro a la computadora, pero imagínense nada más, siguiente, solo con pensarlo, pues eso llega a estar atractivo, ¿no? Pero el tema es que en estas tecnologías no solamente producen estos efectos de comunicación, sino están alterando la conducta y la personalidad. O sea, hasta dónde esa intervención de un aparatito aparentemente pequeño insertado en nuestros cerebros, y es como de ciencia ficción, ¿no? Es como las películas que uno veía antes, pero pues eso ya está. Y si se lo quieren regalar, pues también lo pueden pedir, ¿no? En línea, mi chip y mi implante, ¿no? Dame dos, exacto, dame uno para poner y otro para llevar, exacto, uno de repuesto, pues implantes interesantes. ¿Puede la modificación o influencia en el cerebro alterar la identidad y en consecuencia la responsabilidad jurídica? Y aquí ya nos vamos a mucho más, porque pues aquí hablar de responsabilidad jurídica ya no nada más vamos a poder argumentar algunas cuestiones de padecimientos mentales, sino, no, yo usé un dispositivo que me alteró mi cuestión cognitiva, mi cuestión emocional, mi cuestión mental, entonces, pues, ¿qué implicaciones podría tener también en la responsabilidad jurídica? Y aquí en México, pues, ¿qué tenemos? Un dato relevante, el 70% de los dispositivos neuronales de consumo se desarrollan con fines no médicos. Porque todos decimos, ay, sí, la inteligencia seguramente solamente para tratar Parkinson, padecimientos y demás. No, el 70% no.
Y nos van a comentar precisamente este caso muy importante que pasó en Chile, también con un dispositivo que pues se vende y no se vende para fines médicos, se vende para fines, pues para otro tipo de fines particulares. Y solamente ya para ir terminando, porque este tema da para mucho, este tema da para muchísimo. En México debemos de pensar si nuestra regulación es suficiente, ¿no? Si nuestro artículo 16 constitucional, con que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, acceso, rectificación, cancelación y oposición, sobre todo qué dimensión tiene la definición de dato. Yo ahí me iría, ¿no? Dato es lo que podemos proteger con nuestros neuroderechos, nos protege nuestro sistema para estar bien protegidos ante todas estas tecnologías que no son tecnologías del futuro, que ya las tenemos aquí. Y si nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares, ambas del 20 de marzo del 2025, con esta definición que ni siquiera precisa un dato personal es cualquier información de una persona física, ya no dice física, será interesante saber qué hay en los reglamentos cuando haya, ¿no? Que ya, exacto, cuando haya, porque ahora estamos trabajando con lo que tenemos, exacto, con lo que tenemos. Una carta de derechos de la persona en el entorno digital que se hizo en México también por el Sistema Nacional de Transparencia, cuando existía, ¿verdad? En aquel entonces, donde un capítulo específico se le dedica precisamente al tema de los neuroderechos y a la necesidad de preservar y de proteger todos estos temas de integridad, intimidad. 4 iniciativas que hay en el Estado mexicano, muy interesantes, con enfoques diversos, señalando con el prospecto de establecer y de poder ser una ley general sobre neuroderechos. Aquí el tema no son el número de iniciativas, sino pues la prioridad que pueda tener un tema como este de la inteligencia artificial. Y yo me iría, para dar paso a nuestro amigo, yo me iría a Chile, yo me iría a la Constitución de Chile, que tiene disposiciones, bien importantes disposiciones, bien específicas con relación a los neuroderechos, que es parte de mi colaboración. Moisés, muchas gracias. Tú fuiste parte importante de toda esta reflexión que se hizo para un caso que me parece sumamente relevante que nos pudieras compartir con tu experiencia. Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Gracias. Adelante, Moisés, por favor. Muy buenos días. La presentación de la doctora Jimena Puente es más que pertinente, sobre todo porque genera un escenario sobre el cual vamos a plantar nuestra conversación. Y sobre todo quiero decir que es un honor poder hablar ante ustedes, ante la barra mexicana del Colegio de Abogados, también con Jimena, de la cual he tenido la oportunidad de compartir en algunos espacios y por lo tanto también he tenido la posibilidad de aprender mucho de lo que ella sabe por su larga trayectoria. Y en mi caso, más bien, voy a tratar de ir como al grano. Al grano, me voy a saltar un poco el aperitivo y vamos a ir a los temas jugosos y sabrosos que le gusta a los abogados y abogadas, que son los temas de reflexión jurídica, porque todo esto tiene una serie de implicancias del punto de vista sociológico, del punto de vista geopolítico, que me las voy a saltar, me encanta, pero me las voy a saltar para entrar a los temas un poquito más duros que permitan generar reflexión desde el mundo jurídico y también plantearnos preguntas desde lo jurídico, desde la comunidad legal, hacia cómo podemos construir una estrategia en nuestros países y una estrategia también en Latinoamérica. Y voy a partir por lo obvio, que es contar un poco lo que ha pasado. Me ha tocado por fortuna ser actor en varios de esos hitos y por lo tanto lo que les voy a comentar suena más bien como un storytelling más que a una investigación. Y por eso se los voy a contar más o menos de cómo fue que se fue construyendo en Latinoamérica
un cierto standing de reconocimiento de los neuroderechos o de protección de los derechos de las personas frente al avance de las neurotecnologías, que surgió justamente a propósito de la iniciativa del doctor Yuste, que mencionó de manera muy acertada la doctora Jimena Puente, que en sus investigaciones se dio cuenta del potencial que tenían estas tecnologías, no solamente para descifrar lo que estábamos pensando, sino también para instalar nuevos pensamientos, nuevos recuerdos en las personas. Casi como esas novelas de Philip Dick donde se instalaban recuerdos de las personas, qué sé yo. Una cosa media ciencia ficción. Y estamos hablando del año 2017. Ese año, junto a otros 26 expertos a nivel global, publicaron un importante paper, le vamos a llamar documento, en la revista Nature, que se llama algo así como cuatro prioridades éticas frente al avance de las neurotecnologías, o sobre las neurotecnologías, donde plantea cuáles son los dilemas, entre ellos, por ejemplo, el de la privacidad, el de la libertad, el de la no discriminación, porque también hay escenarios que tienen que ver con, bueno, si alguien accede a esta tecnología y esa información se hace de alguna manera alojar en alguna base de datos, ¿es posible que esa información sea utilizada para discriminarme? Y en cuarto lugar, también los temas relacionados con la aumentación cognitiva, que eso ya casi es como de ciencia ficción, por lo menos en el año 2017. Y es que si logramos generar nuevas capacidades en las personas a través del uso de dispositivos, esto puede generar una sociedad donde existan personas mejoradas versus las no mejoradas. Y aquí nos recordamos de inmediato en esta novela de Huxley de los alfa, los beta, Un mundo feliz creo que se llamaba. Eh, y ahí surgen preguntas de contenido jurídico, como por ejemplo, si se da ese escenario, ¿es un deber del Estado, por ejemplo, proveer estas tecnologías a aquellos sectores de la sociedad que no están en condiciones de ser mejorados? Es decir, por ejemplo, en las escuelas públicas donde pueden ir niños mejorados versus no mejorados, ¿es deber de los colegios apoyar mediante un sistema de subsidios, por ejemplo, a los niños que no tienen acceso a estas neurotecnologías? ¿O por el contrario, vamos a prohibir el uso de estas neurotecnologías de mejoramiento para mantener una cierta equidad social frente a los procesos educativos? Y estoy colocando solamente un caso, nada más, solamente un caso. Eh, este tipo de problemáticas son dilemas que planteó el profesor Yuste, que no todos se van a producir en este mismo momento, pero que en algún momento vamos a tener que abrir esas conversaciones. Y en una visita del doctor Yuste al Congreso del Futuro, que es una actividad muy importante que se hace en Chile, donde se convocan a distintos premios Nobel, gente del mundo de la ciencia, de la tecnología, para reflexionar sobre el futuro, él vino ese año y también vino el año 2019. Y el año 2019 él planteó el desafío de poder generar algún marco regulatorio, puesto que esto representaba para él, y cosa que yo comparto también, un dilema de humanidad. O sea, aquí lo que está en juego no solamente regular una tecnología, sino redefinir la posición del ser humano frente a las tecnologías, de una manera muy similar a la que se tuvo, al dilema que se tuvo en algún momento, todavía se tiene, pero que se tuvo de manera existencial en algún momento, cuando logramos decodificar el genoma humano y se planteó la posibilidad de hacer modificaciones humanas, ¿ya? Y ahí se llegó a un acuerdo internacional que dijo que había ciertos límites y que no se podía hacer mejoramiento humano digamos, de manera general. Entonces, comenzó esta cruzada, por decirlo así, de regular. Ese año nos convocaron por alguna experiencia internacional que teníamos, a varios expertos a reunirnos con el profesor Yuste. Y lo que decidimos fue, en esa reunión, que fue en octubre del año 2019, fue realizar una estrategia regional, es decir, en el marco interamericano, y para poder generar primero una regulación en el marco de nuestro continente y luego, eventualmente, poder llevar esa regulación a nivel internacional. Y el resultado de eso fue que se armó un proceso con distintos expertos que venían del mundo de los derechos humanos, de la tecnología,
expertos como que, por ejemplo, algunos que estuvieron coordinando la Carta de Derechos Digitales de España, que se sumaron al proceso. Fue un proceso bastante rico que culminó el año 2023 con algunos logros intermedios, ciertas declaraciones, ciertos informes. Culminó el año 2023 con unos principios interamericanos sobre derechos humanos y neurotecnologías, que se constituyó en un hito demasiado importante a nivel regional y a nivel global, porque fue el primer documento, instrumento internacional, soft law, que existía y que de cierta manera existe hasta el día de hoy. ¿Ya? Eh, por lo tanto, fue una señal demasiado importante que a su vez generó como un efecto de carambola que muchos países tomaran este tema como un tema que tenía respaldo de seriedad. No era un tema menor porque hasta ese minuto, en muchas conversaciones, estos dilemas de las neurotecnologías se asociaban a conversaciones en el marco de las teorías conspirativas. De hecho, cuento como anécdota que a mí me escribían mucho por Instagram, gente del mundo de la conspiración, estos que decían que en las vacunas nos metían cosas, qué sé yo, o grafeno, que pensaban que estábamos dentro del mismo grupo, y la verdad es que éramos temas, grupos totalmente distintos, digamos, totalmente distintos. Eh, Esa fue una conversación que también tuvimos que superar en el seno de la OEA para lograr la aprobación de estos principios interamericanos. O sea, Eh, no es eh, que uno no quiera, es que no le... Ahí tuvimos una intervención, no, no sé si estoy conectado. Sí, perfecto, se metió una conversación ahí de contrabando. Eh, bueno, esa conversación también se tuvo en el marco de la Organización de Estados Americanos, porque al principio no se entendía si este era un problema real o era un problema que era parte de una fantasía o una posibilidad. Y después de muchos informes que presentamos junto al doctor Yuste a la OEA, se logró primero que la OEA metiera este tema en la agenda oficial de trabajo del Comité Jurídico Interamericano, luego que este tema avanzara, luego que se generara el consenso entre todos los juristas que conforman la comisión y finalmente el año 2023 se aprobaron estos principios interamericanos. ¿Qué dicen, entre otras cosas, temas como protección desde la privacidad, frente a la aumentación cognitiva, elimina factores de discriminación, etcétera? Lo pueden revisar. La verdad es que sus contenidos son bastante lúcidos y bastante claros y han permitido orientar e impulsar varias iniciativas legislativas en la región. Y ahí paso al segundo punto. A partir de los principios interamericanos, se generó un efecto de carambola donde muchos países dijeron, nosotros también queremos avanzar. Bueno, por supuesto, México ya estaba con un pie en el tema y decidieron también presentar algunas iniciativas legales. Ya se estaba discutiendo más o menos en esa época la Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital y a propósito de esto se incorporó, se sumó un capítulo de neuroderechos dentro de la Carta. Hay países como Brasil, por ejemplo, que presentaron dos iniciativas legales, una a nivel de reforma constitucional, otro a nivel de reforma del Código Civil y otro una reforma constitucional en el Estado de Río Grande do Sul que finalmente fue aprobada. ¿Ya? Países como Ecuador, Colombia, Uruguay, este, Estados Unidos, el Estado de California, Colorado, por ejemplo, tienen normas aprobadas. En el caso de Perú, tienen reformas reglamentarias que, si bien no abordan directamente el tema de las neurotecnologías, lo que hacen es incorporar en los reglamentos que regulan, por ejemplo, las normas de protección de datos, referencia a la información mental, catalogándolo como información sensible. Eh, para hacer un resumen del efecto regulatorio, por supuesto, también en Chile tuvimos una reforma constitucional que los protegió y un proyecto de ley que todavía está en discusión. Pero para hacer un resumen, básicamente se han seguido dos o tres estrategias regulatorias. Uno es incorporarlo como un derecho en las constituciones.
Lo segundo es reformas a las normas de privacidad, es decir, bajo la lógica de cada país, tratar de incorporar a la información neuronal como un dato, a lo menos como un dato sensible o con una protección especial. Y la otra que se ha seguido en algunos estados de Estados Unidos ha sido incorporarlo dentro de la lógica de las normas del derecho de consumo. Entonces, hay varias estrategias que se están utilizando y lo que estamos viendo es que cada país se está adaptando a la regulación de esta neurotecnología desde la estrategia que les más propicia. Hay varios proyectos más en distintos estados de Estados Unidos, a pesar de todo lo que está pasando con el fenómeno Trump, del punto de vista de la desregulación, la verdad es que cada estado sigue con sus propios procesos. Em, algunas menciones sobre la estrategia. Una estrategia que hemos seguido a nivel internacional ha sido concentrar mucho el debate en la lógica de la privacidad. ¿Por qué? Porque en una evaluación interna que tal vez en 3 o 4 años podamos cambiar, vimos que era la lógica en la cual es mucho más fácil poder generar conversaciones y reformas legales. Si abordábamos la conversación del punto de vista, por ejemplo, de la aumentación cognitiva, iba a ser muy difícil encontrar un proceso regulatorio sencillo que pudieran entender los legisladores, que pudieran entender los jueces, en fin. Y por lo tanto, la privacidad es muy clave como, por decirlo así, una primera frontera para poder establecer un marco de regulación al avance de las neurotecnologías, a este avance descontrolado. Sí. Otro punto importante es que hemos visto a través de estos años que la regulación de la protección de la información neuronal se ha ido sofisticando, porque las mismas compañías han ido sofisticando sus tecnologías. Por ejemplo, cuando empezamos el trabajo, estábamos muy concentrados en la información exclusivamente neuronal. Pero hoy día, por ejemplo, hay tecnologías que permiten tener los mismos resultados, es decir, decodificar la información que se genera en nuestro cerebro a través de dispositivos que se conectan con nuestro sistema nervioso periférico. Es decir, podría tener un reloj o podría tener una pulsera o algo similar y sin la necesidad de estar conectado directamente al cerebro, podría tener la misma información y los mismos resultados. Y por lo tanto, una forma que hemos visto de precisar la manera regular es no solamente proteger la información neuronal, sino también la del sistema, la que fluye o emana del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, eso es un tema importante, porque si no, se puede correr el riesgo de regular solamente la información neuronal, ¿ya? Y que las compañías digan, bueno, regúlenlo, yo de todas maneras voy a tener los mismos resultados sacándolo del sistema nervioso periférico y por lo tanto voy a quedar en una especie como de laguna legal que va a dejar el estado de situación de la misma manera en que está ahora. Entonces también se los pongo en la mesa porque creo que es un tema que hay que tener muy presente en las futuras regulaciones y es algo que siempre se los comento a los legisladores de los distintos países que nos han consultado. Eh, Siguiendo en la línea de privacidad, este año, perdón, el año 2025, porque recién cambiamos de año, entonces estoy todavía con el efecto de este año. El año 2025, a mediados de año, la relatora de privacidad de Naciones Unidas, Anne O'Brien, aprobó un importante informe que lo dedicó exclusivamente a los desafíos de privacidad frente al uso de las neurotecnologías. Es un informe maravilloso, donde se aborda en detalle los aspectos relacionados con los datos neuronales, cómo se protegen desde la privacidad, cómo podemos conciliar la lógica de privacidad con la protección del dato neuronal, que era una cosa no menor porque al principio había mucha gente que decía que el dato neuronal no era un dato personal por distintas razones, y llegar a ese consenso es realmente importante. Y una consecuencia de ese informe, que fue aprobado por Naciones Unidas, es que ella pide que se genere una ley modelo de privacidad de los datos neuronales,
que creo que sería una muy buena iniciativa que se debiera llevar en adelante, pero a lo menos ese informe es una hoja de ruta para los reguladores, para los abogados, etcétera, y por eso lo menciono. Y luego también tenemos en noviembre del año pasado, hace muy poquito, la aprobación de unas recomendaciones éticas de la UNESCO para las neurotecnologías, que también incorpora una serie de acápites, pero donde yo destaco una mención en particular, y es que pide regular. Generalmente las recomendaciones éticas se quedan en el aspecto ético, pero en este caso en particular parte la recomendación diciendo o hablando de la necesidad de regulación. Así que por ahí hay varios instrumentos que podemos usar en nuestra argumentación jurídica. Primero, los principios. Segundo, los informes de la Relatoria de Privacidad. Tercero, las recomendaciones de UNESCO a nivel internacional. También hay algunas iniciativas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que también hemos tenido la posibilidad de participar. Hay otro tipo de iniciativas regionales que podrían servir también a nivel de argumentación complementaria, como por ejemplo unos principios sobre uso de la inteligencia artificial y las neurotecnologías que emanó del CLAD, que es, en el fondo está orientado para el uso de las administraciones públicas y que tiene una particularidad. La particularidad es que entendiendo el CLAD de manera muy precisa que la neurotecnología no es un tema distinto de la IA, lo reúne en un mismo documento. Y eso es un gran mérito. Y es una guía de referencia para que lo usen las administraciones públicas. Y por lo tanto, frente a las acciones de los estados, uno podría argumentar que existe algún tipo de parámetro, ¿ya? Que viene del CLAD y que fue aprobado también hace casi un año ya. Eh, Voy a hablar un poco ahora de la casuística de los casos legales. Porque lo que hemos visto es que todo este tipo de regulación o esfuerzos internacionales que se hacen en el contexto de la geopolítica internacional, la verdad es que tienen un alcance limitado, son como una especie de aliento que se nos da para seguir avanzando, pero realmente no constituyen una solución en sí mismos. Constituyen herramientas, bastones para ayudarse en el camino, pero no son una solución certera. Y claramente hay una serie de conflictos a los que se van a enfrentar los jueces, que no van a tener una solución solamente por los principios, solamente por las recomendaciones o los informes de privacidad. Y ahí es donde surge la necesidad de generar litigio estratégico, de generar casos legales que marquen precedentes internacionales, que influyan en los jueces. Y por eso tenemos algunos casos, pero en particular me voy a referir al de neurotecnología, que es un caso que tuvimos contra la compañía Emotiv, que es una compañía transnacional que tiene sede, bueno, una en Estados Unidos, creo otra en Australia, por ahí, y que básicamente vende cintillos que se conectan aquí en la cabeza, así como comentaba la doctora Jimena Puente con los niños, pero sin luces, digamos, se conectan y generan una lectura de la información neuronal electroencefalográfica, es decir, toda la señal eléctrica del cerebro las va registrando y mediante un entrenamiento que uno hace con la computadora, va decodificando qué significa cada señal que yo estoy dando. Lo voy a decir en sencillo, si hay un pico de altura y eso coincidió con que yo movía en la computadora un objeto hacia atrás, el sistema va a entender de que cuando ocurre esa característica gráfica, ese pico, significa que es atrás, por ejemplo. Y se demora bastante poco en ser programado y es un dispositivo que puede ser utilizado para cosas bastante positivas, como por ejemplo una persona con problemas de movilidad podría manejar una silla de ruedas, y de hecho se hace, pero también podría ser utilizada para manejar un avatar en un videojuego o para, no sé, iniciativas de manejo de, por decirlo así, tema que está bastante de moda, de
productos sexuales, qué sé yo, o donde yo podría tener una interacción un poquito más activa a través de mis señales cerebrales en el mundo virtual. Estoy dando ejemplos bastante extremos. De hecho, la preocupación de esto es que justamente las compañías de videojuegos o las que trabajan en entornos inmersivos están apostando a el uso combinado de biometría junto a neurotecnología para poder tener mejores experiencias virtuales. Y eso no es una teoría, eso está en desarrollo, hay productos que ya se venden, no son de producción masiva, etcétera. Bueno, ahí la pregunta era cómo podíamos enfrentar a una compañía transnacional que tomaba esos datos neuronales a través de este cintillo, los llevaba a una base de datos internacional, a un centro de datos, y donde sus políticas de privacidad eran bastante leoninas porque no permitían ejercer en la práctica los derechos ARCO de rectificación, enmienda, cancelación, etcétera, porque ellos se consideraban que eran una categoría de dato especial y tenían un régimen donde, por ejemplo, decían, y esto se reproduce casi calcado en otras 26 compañías internacionales de neurotecnología, que si un dato neural estaba siendo utilizado para investigación científica, no podía ser eliminado de la base de datos. O sea, señor, siento, usted nos mandó sus datos, pero si el dato lo cedimos para investigación científica, no lo vamos a eliminar. Investigación científica, entiéndase, puede ser para la salud o puede ser investigación militar, y ahí hay un ámbito de oscuridad que nos parecía que era generaba bastante precariedad para nuestra privacidad mental. El caso fue llevado vía una acción de protección de derechos constitucionales eh, en Chile, que se llama recurso de protección, que es una acción que se interpone ante una corte de apelaciones, es decir, lo que equivaldría, lo que es en Chile un tribunal de segunda instancia, que por las características de inmediatez del riesgo lo ve de manera preferente. Vieron el caso, en principio no lo hicieron admisible, después lo acogieron, finalmente llega a la Corte Suprema y en la Corte Suprema ese caso finalmente se gana. Y acá voy a hacer en dos líneas más o menos por qué se gana. Primero, porque el caso se refería a la información neuronal y dijeron, bueno, primero habían problemas de consentimiento, porque es información altamente sensible. Y lo que hizo la Corte Suprema de Chile fue decir primero que esa información neuronal podía ser equiparada a la información genética. En Chile hay una ley que protege la información genética, la privacidad y que exige un consentimiento informado, es decir, un consentimiento de alto estándar. Y por lo tanto dijo, bueno, si en información genética pedimos un consentimiento alto estándar, en información neuronal tendría que pedirse un consentimiento de ese mismo nivel. Y por lo tanto, encontró que los estándares de consentimiento eran demasiado básicos porque las aplicaciones neurales o la aplicación con la que funcionaba el dispositivo, básicamente funcionaba como cualquier aplicación donde uno pone a aceptar términos y condiciones sin mayor información. En segundo lugar, el dispositivo condicionaba el uso de una serie de desarrollos al que tú subieras la información a la nube. Es decir, para que funcione en su plenitud el dispositivo, tú necesitas subir la información a esta base de datos internacional, porque si no, no puedes desarrollar todas las potencialidades que tiene. Entonces también había un cierto condicionamiento. Y por supuesto, argumentó también razones de privacidad. Este fue el primer caso y único que hay en el mundo donde se logró una condena contra una compañía de neurotecnología a nivel global por razones de privacidad, por razones de consentimiento. Es un caso del año 2023. Si quieren más antecedentes, hay una página web que se llama defensaneuroderechos.org, donde hay un libro donde convocamos a más de 40 expertos internacionales a comentar el caso y está la sentencia también. Comento ahora algunos corolarios de la sentencia, y es que lo que hicieron los jueces fue tratar de generar
una suerte de solución jurídica a un tema que no tenía mucha regulación. Lo único que teníamos en rigor era una reforma constitucional donde se habían protegido los neuroderechos y que tenía una primera frase que fue muy importante, que decía que el Estado, dice todavía, que el Estado tiene el deber de proteger a los ciudadanos frente al avance de las nuevas tecnologías, especialmente la información del cerebro, ¿ya? Que proviene del cerebro. Entonces esa primera parte fue muy importante para este y para otros casos, porque lo que dijo la Corte Suprema es que el Estado no puede ser pasivo frente al ingreso de estas tecnologías, tiene que tener un rol. Y lo que hace la Corte, en ausencia de una entidad que realmente tuviera ese rol, es que deriva el tema a una serie de instituciones de salud, de sanitaria, de aduana, en fin, que podrían tener algún tipo de competencia para que emitieran un informe. Y en segundo lugar, también establece la obligación de la compañía de cancelar los datos, cosa que entiendo que ellos argumentaron que se podía, que lo eliminaron, en fin. Con esto lo que quiero decir es que se ganó un caso, pero el tema sigue vigente porque claramente sin una regulación adecuada y sin organismos públicos que tengan la competencia es muy difícil abordar este tipo de problemática. Y lo que viene hoy día, y con esto yo creo que hay que ir cerrando, no sé si estoy bien en los tiempos, Sí, sí, ¿sí? por favor, vamos Sí. cerrando. Vamos cerrando y lo que viene hoy día es justamente sentarnos a reflexionar cómo podemos avanzar en la regulación de estas neurotecnologías para no dejar esto a la discrecionalidad exclusiva de los jueces o para darles herramientas a los jueces para que puedan resolver de una manera efectiva. Y en segundo lugar, cómo desarrollar una estrategia latinoamericana que nos permita regular estas neurotecnologías sin entrar en las complejidades geopolíticas de cómo está la situación en Estados Unidos regulada, cómo está la situación en Europa sobreregulada, encontrar soluciones particulares. Dicho eso, quiero agradecer la oportunidad de poder conversar sobre estos temas que siempre me parece que se van actualizando. Agradecer a la Barra Mexicana y también a la doctora Jimena Puente por su brillante presentación.